Bueno, buenas noches a todos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. No sé si están todos los integrantes, pero ya se les pasó el enlace al grupo número 2, que es al cual pertenecen. Ustedes son la segunda generación del curso de atención prehospitalaria. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del control de hemorragias. Las diapositivas corresponde al curso de instructores de control de hemorragias. En realidad es lo mismo, solamente que hacen un poco más énfasis en la parte de la formación pedagógica, ¿no? Necesito que me puedan retroalimentar si es que se están viendo la pantalla, si es que ustedes logran ver la pantalla. Se ve, doctor. No los escucho yo. ¿Ustedes me escuchan? Yo no los escucho. Sí, se ve, doctor. Yo Se no los ve estoy y escuchando. se escucha. Nuevamente mis audífonos. Cambiar de audífonos, ¿sabes? Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, ¿no? Sí, doctor, se le escucha. Ahora sí los escucho también yo. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de control de hemorragias, que es el primer tema por el cual partimos, ¿no? Como parte de la formación del curso de paramédicos, ustedes van a llevar dos clases adicionales que no están en su programa. Uno es control de hemorragias y el otro es atención de las emergencias respiratorias del paciente por COVID, ¿no? Coyunturalmente, ahora que está en boga el tema de COVID-19, del distrés respiratorio, las neumonías por SARS-CoV-2, entonces debemos conocer cómo se desarrolla la enfermedad y cómo vamos a abordarlo desde el ámbito de la atención prehospitalaria. El curso de control de hemorragias es muy importante porque todavía en Latinoamérica representamos un gran número de muertes por pacientes sangrando, independientemente de la causa del sangrado, ¿no? Todavía seguimos siendo uno de los mayores índices de mortalidad, sobre todo en la muerte materno-infantil, que es lo que preocupa a todo lo que es la Organización Mundial de la Salud. Noticias como, por ejemplo, un gallo de riña mató a su dueño de una puñalada, de una patada. A veces puede causarnos asombro y hasta a algunos les puede causar risa, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? Podría considerarse incluso parte de una broma o de un chiste, pero en la realidad es cierto. Se trata de un policía que tenía sus gallos de pelea y al agarrarlo, al gallo de pelea, le propicia una patada y esa patada pues le llega a dar en la arteria femoral, la cual sangra tanto y al no tener conocimientos de cómo se hace la atención prehospitalaria, sobre todo el control de hemorragia de un paciente sangrando a ese nivel, pues el policía llega a morir, ¿no? Y ahí es que a nosotros nos hace reflexionar de la necesidad o la importancia de conocer cómo hacer control de hemorragias en el ámbito prehospitalario o en primer nivel de atención. Las dudas sobre las técnicas o procedimientos en el control de las hemorragias se absuelven en las prácticas. Eso quiere decir que debemos hacer mucha práctica. Vamos a ver videos, vamos a aprender primero la teoría y después ya cuando nos toque reunirnos, vamos a hacer mucha práctica sobre el control de hemorragias. Hay concursos que se hacen durante este tipo de actividades para como que fortalecer los conocimientos, ¿no? Las dudas se deben absorber en las prácticas porque los errores en la atención se podrían pagar con la muerte del paciente que está sangrando. Más o menos cuando iniciamos el curso de atención prehospitalaria, fue hace unos años atrás,
por la necesidad que todavía llegaban las ambulancias con pacientes sangrando, que no habían logrado controlar totalmente el sangrado. Entonces, las ambulancias que llegaban al hospital con pacientes sangrados llegaban en estados críticos los pacientes. De ahí nace la necesidad de que se pueda hacer pues el curso de control de hemorragia, ¿no? El objetivo es fortalecer las habilidades y destrezas de cada uno de los participantes del curso, sobre todo en el ámbito práctico, ¿no? La teoría lo pueden leer en cualquier libro, pero la parte práctica es la que vamos a fortalecer enseñándoles los diferentes tipos de dispositivos empleados en la atención prehospitalaria y lo que se ha migrado tanto de la parte militar hacia la parte civil de los dispositivos como las vendas israelí, los torniquetes CAT, etcétera, etcétera, ¿no? Torniquetes soft y otra infinidad de dispositivos. Hablando de la epidemiología del sangrado, los accidentes de tránsito son la novena causa de muerte. Un poco cambió la pandemia por las restricciones de movimiento, de movilidad, pero actualmente ya se ha reactivado y sigue estando dentro de las 10 primeras causas de muerte, ¿no? 1.25 millones de personas mueren anualmente por trauma en accidentes de tránsito. Eso significa que 3.400 personas mueren al día por accidentes de tránsito. Y ¿sí? El 4% de todas las muertes muere por sangrado. 3 de cada 4 muertes ocurren en pacientes que tienen un trauma, es decir, un accidente, alguien que está sangrando, ¿no? Y las dos principales causas de muerte en trauma son las hemorragias externas, todo tipo de las hemorragias como tal, ¿no? Hemorragias en las extremidades, miembros superiores, inferiores, tórax, abdomen, y el traumatismo cráneoencefálico, es decir, un golpe en la cabeza, una contusión, un intercambio de energía en la cabeza, que a las finales termina siendo también pues, un sangrado, ¿no? Un sangrado dentro del parénquima. Entonces, hay una pregunta que nos gustaría que ustedes puedan responderlo. ¿Por qué los países de nivel socioeconómico bajo y medio son los responsables del 90% de todas las muertes por accidentes de tránsito? Sabiendo de que más o menos estamos los países desarrollados con los menos desarrollados casi 50 por 50% en población. Los países desarrollados tienen más población, nosotros los que estamos en vías de desarrollo menos población, pero nosotros tenemos el 90% de accidentes, o el 90%, perdón, de muertes. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿A qué creen que se debe? Hay muchos factores que pueden influir, ¿no? Dentro de algunos podrían estar la educación vial. La gente en las grandes ciudades o en los países desarrollados, para poder graduarse de bachiller, la secundaria, pues les piden que hagan un curso de reanimación cardiopulmonar o de primeros auxilios. Para poder sacar un pasaporte para migrar hacia otros países, les piden un curso de primeros auxilios. Entonces, hay mucha información que van actualizándonos. A nosotros, inclusive al personal de salud, hay muchas cosas que desconocemos, ¿no? ¿Te da sueño? Hay muchas Dormiste cosas. si te da sueño. ¿Rojo era tu o café? No sé qué se ha hecho. Café castaño está. Ahí les voy a pedir, por favor, que silencien sus micrófonos si no les escuchamos que están tomando café castaño. Pero a ver si no me hacen bien negra así. Están silenciados. Entonces, 1 de cada 5 embarazadas que fallecen en la región muere como consecuencia de hemorragias durante o inmediatamente después del parto. La costumbre de que la abuelita de la atiende el parto, de la comadrona o la partera atiende el parto también significa un gran riesgo, ¿no? Sobre todo cuando se complica el parto o cuando queda algún resto placentario. Eso va a hacer que siga sangrando, siga sangrando, siga sangrando y la paciente, si no recibe asistencia médica especializada, puede llegar a ser un shock hipovolémico de tipo hemorrágico y termina con la muerte. 8.
2% de las mujeres que dan a luz en América Latina sufrirán alguna hemorragia postparto grave que pueda requerir una transfusión sanguínea según la Organización Panamericana de la Salud. Es decir, de 100 mujeres que dan a luz, ¿sí? De 1000 mujeres que dan a luz, 82 necesitan sangre en algún momento porque han perdido sangre. Entonces, ninguna mujer debería morir durante el proceso de ser mamá, ¿no? Según la Organización Panamericana de la Salud, se trabajó desde el año 2013, 16 en varios proyectos en Latinoamérica. Dentro de ellos estaba también en Bolivia, donde han trabajado en Cochabamba sobre algunos hospitales, fortaleciendo el trabajo de las comadronas, de las parteras, haciendo un trabajo conjunto con el personal de salud y sobre todo de aprender de cómo hacer técnicas de SEA, de cómo hacer un balón de Bacri, control de hemorragias más netamente uterino. Entonces, la hemorragia deriva, la palabra hemorragia deriva de una palabra griega que es aimorraques, que significa sangrado violento o salida de sangre por la ruptura de un vaso sanguíneo. Las clasificamos, las hemorragias, en hemorragias externas y hemorragias internas. Y a su vez, las hemorragias externas, ¿sí?, se van a clasificar según su localización, es decir, dónde se ha producido la lesión. Hay otra clasificación según el vaso comprometido. Y ahí estamos hablando de hemorragias arteriales, venosas y capilares. Entonces, según su localización, vamos a hablar de hemorragias específicas. Para hablar de hemorragias debemos hablar del aparato cardiovascular. Entonces, tenemos una bombita como tal, ¿sí?, que es el corazón, que tiene 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos, donde el lado izquierdo se encarga de enviar hacia la circulación mayor y el lado derecho de recibir toda la sangre y mandar hacia la circulación menor, es decir, hacia los pulmones. Entonces, el lado derecho recibe y manda sangre a los pulmones, el lado izquierdo recibe de los pulmones y manda al circuito mayor. Dentro de un vaso sanguíneo encontramos pues algunos elementos, ¿no?, como los glóbulos rojos, que son encargados del transporte de oxígeno y el retorno del CO2 de las células blancas o los glóbulos blancos, que se encargan de las defensas, y también de micropartículas, de pequeños fragmentos celulares que se llaman plaquetas, que se encargan pues de la defensa cuando está sangrando, ¿no? Se activan a ellas a una red de fibrina, que es como un enmarañado, como una red de pescar, se agregan ahí y se puede formar una telaraña, y eso lo vamos a conocer como coágulo, ¿no? Cada vaso sanguíneo está tapizado por dentro por un tejido muy finito que se llama endotelio. El endotelio es como el revestimiento del vaso sanguíneo, ¿no?, tanto de las arterias como de las venas. Entonces va a tener varias funciones. Función de transporte, lleva el oxígeno y trae el CO2. En la sangre también se van los nutrientes, algunos metabolitos, por ejemplo, de los medicamentos, ¿sí?, hormonas, enzimas. Cumple una función de regulación. Regula hormonalmente la función de algunos órganos. La sangre también es termorregulador, es decir, regula la temperatura. Tiene la función de protección a través del sistema inmunitario, es decir, los leucocitos, todo lo que son células de defensa, macrófagos, y la formación a través de los linfocitos B de anticuerpos que nos va a ayudar en la defensa del organismo. Y también cuando uno se corta o cuando tiene un traumatismo, se empieza a sangrar, un mecanismo de protección es la hemostasia, es decir, el parar el sangrado, ¿no? Una de sus funciones es esa también a través de la agregación plaquetaria y la formación de un trombo o un coágulo. La homeostasis es el equilibrio interno que tiene nuestro organismo. Entonces, la sangre va a mantener un equilibrio dentro de nuestro organismo, ¿no? Entonces, aquí ven ustedes un simulador de control de hemorragias donde el personal está practicando
a pesar que ya tiene un torniquete, ahora le están haciendo un muñón, ¿no? Para que la pierna amputada deje de sangrar. Entonces, como ustedes pueden ver, vamos a repetirlo, son varios procedimientos que hacen, ¿no? Ustedes van a ver el ejercicio como tal, no es un paciente real, es un maniquí que ya se le ha logrado controlar con un torniquete. Si el torniquete se pone lo más pegado a la parte de la unión, lo más aprieto posible, y además hay que formar un muñón, ¿no? Con una venda elástica hacemos un vendaje compresivo tratando de cubrir la lesión donde ha sido la amputación. Entonces, hay que recalcar que la prioridad en nosotros es el equipo de protección personal. ¿Por qué? Porque si no, nosotros nos vamos a contagiar de varias enfermedades, ¿no? Eso solamente a manera de introducción. Ahora quiero que ustedes recuerden que el control de las hemorragias o de las heridas exsanguinantes tiene varias fases. Nosotros como proveedores de atención prehospitalaria debemos velar por el cuidado, nuestro cuidado. Primero soy yo, segundo soy yo, tercero soy yo. Después de haberme cuidado, ¿sí? Después de haberme cuidado con mi equipo de protección adecuada, yo debo brindar la seguridad de la escena, debo brindar a todos los pacientes que están ahí, pues la asistencia, ¿no? Y vamos a realizarlo organizadamente a través de fases. ¿Y cuáles son esas fases? Una fase de hemostasia, es decir, de parar el sangrado. Una fase de antisepsia, es decir, que no se infecte esa herida, de limpieza, hay que lavar la herida. Una fase de restauración de la función, tal vez por ahí, si ya son profesionales de la salud, puedan tener algún otro tipo de actividad, como por ejemplo, están en un establecimiento de salud de primer nivel o un hospital, hay que suturar, coser, restaurar esa herida que no quede mal, ¿no? Y la última parte es la cosmética, que quede estéticamente bien, o si por ahí se ha formado alguna cicatriz, algún queloide, hay que hacer que se restablezca esto, eliminarlo, hacerle una plastía o una cirugía para eliminar esas cicatrices, que no queden esas manchas, ¿no? ¿Qué es lo que les corresponde como proveedores de atención prehospitalaria? Generalmente la fase de hemostasia. Y por ahí, si están en un primer nivel de atención, pues llegan hasta la sepsia, ¿no? Si no, solamente hemostasia. Eso no quiere decir que no puedan hacer esto. Si ustedes tienen las habilidades y destrezas y el tiempo, lo pueden hacer, pero prioridad es para el sangrado, ¿sí? El resto es manejo hospitalario e incluso ambulatorio, dependiendo de la lesión que tenga el paciente. Deben ustedes diferenciar cuando se realiza un proceso de la formación del coágulo, de parar un sangrado. Hay pasos o hay fases, ¿no? Que se llama la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Cuando un vaso sanguíneo se rompe el vaso sanguíneo, decíamos que está tapizado por un endotelio, una capa muy fina que recubre una arteria o una vena, que al romperse esto libera colágeno y libera otras sustancias como el factor de von Willebrand, la fibronectina. Esto hace que pues se activen algunas células o algunas sustancias, liberando pues las plaquetas, agregándose ahí a una red de fibrina que se forma como una red de pescar. Pues las plaquetas, esa red de fibrina se activa por la liberación de estos mediadores químicos, ¿no? Como la serotonina, el tromboxano. Entonces se libera esa red y a esa red se van a agregar las plaquetas. A eso se llama agregación plaquetaria. Las plaquetas agarradas ahí van a formar un trombo, un coágulo, ¿no? Entonces todos los procesos van a llamarse o van a denominarse como parte de la hemostasia primaria y secundaria, ¿no? Esto, para poder ilustrarlo mejor, imagínense, aquí se han cortado ustedes, hay algunas células liberadas ahí, pero automáticamente estas células se van a empezar a unir, se van a empezar a unir a través de las redes, ¿no? Las redes de fibrina que se van a activar y empiezan a unir, se empiezan a unir, se empiezan a unir. Se unen tantas que van a tapizar, van a cerrar todo el vaso sanguíneo roto y encima se va a formar una red para que no deje que eso se libere. Ojo que el tiempo del coágulo no es mucho, ¿eh? Estamos hablando de unos 20 a 30 minutos máximo de tiempo. Después
ese coágulo nuevamente se va a disolver y nuevamente puede sangrar si es que no se ha logrado parar o lograr hacer hemostasia, ¿no? Bueno, no está funcionando un video. Igual. Bueno, vamos a leerles algunos protocolos o explicarles unos protocolos. Por ejemplo, es una guía de cómo, un protocolo es una guía de qué es lo que se puede hacer como mínimo en la atención de un paciente sangrante, ¿no? Hablamos del protocolo March, que generalmente esto se relaciona para los militares, ¿no? Estamos hablando la M, que hace referencia al control del sangrado masivo, la A la apertura de la vía aérea y control de la columna cervical, la R a la verificación de la expansión del tórax, la simetría y la entrada adecuada de aire, la C, la función cardíaca y las pequeñas hemorragias y los pulsos distales, y la H que hace referencia a la temperatura y a los hidrogeniones, es decir, el medio interno de un paciente si hay algún cambio de acidosis o alcalosis secundaria a una hemorragia. Otra mnemotecnia que les puede ayudar de cómo hacer una evaluación de un paciente es la ABCDF. La A, apertura de vía aérea y protección de la columna cervical. La B, verificar una buena expansión torácica, una buena ventilación, la simetría del tórax, buena entrada de aire. La C, la circulación efectiva y el control de hemorragias. Si hay hemorragias que no han sido visualizadas, porque son pequeñas, entonces ya cuando hacemos un barrido podemos identificarlas. La D, que hace referencia al déficit neurológico, es decir, valoración en la escala de coma de Glasgow, el ABDI, valoración, movimiento y sensibilidad de las 4 extremidades, las pupilas, si son reactivas a la luz o no. Y la E, la exposición y control de la temperatura. Ojo, cuando expongan a un paciente, no lo hagan en una vía pública, lo hagan dentro de su casa o dentro de la ambulancia, por muchas cosas, ¿no? La principal es el pudor del paciente. Después puede ser, pues, por la exposición a medios fríos, ¿no? Fríos, demasiado calor, el sol, etcétera, etcétera. Y la F hace referencia a la ecografía de emergencia, ¿no? El ECOFAS. Hay otra mnemotecnia que lo habla el Manual de Soporte Vital del Trauma Prehospitalario o el PHTLS, que hace referencia al XABCDE. Entonces, X, hemorragias o sangrados muy abundantes o abundantes o heridas exsanguinantes. La X o antepone al ABCD común o habitual, ¿no? La X hace referencia a un sangrado masivo que si usted lo visualiza no necesariamente tiene que ir a hacer A, primero hay que resolver el sangrado, después corroboraremos el resto de la mnemotecnia. La A, lo mismo, control de la apertura de la vía aérea, control de la columna cervical. La B, verificación de la expansión torácica, el intercambio gaseoso, la entrada y salida de aire, que los dos sean al mismo tiempo. La C, la circulación, el control de las hemorragias pequeñas que no hemos podido ver en el inicio, o llenado capilar, el pulso, cómo está, ¿no? La D, un déficit neurológico que nos permite la valoración de la escala de coma de Glasgow, el ABDI, movimiento, sensibilidad por 4, las pupilas, la reacción de las pupilas, ¿no? Y cuando hablamos de ABDI, ¿se acuerdan o ustedes han escuchado a qué se refiere ABDI? Esa mnemotecnia ABDI, ¿a qué se refiere? Andrea. Es alerta verbal, alerta verbal dolorosa inconsciente. Exacto, ¿no? Entonces, la A significa que el paciente está totalmente alerta. La B, que responde a estímulos verbales. La D, que responde a estímulos dolorosos, ¿sí? Y la I, que está inconsciente, que no responde a nada, ¿no? Y cuando valoramos, por ejemplo, la escala de coma de Glasgow, ¿qué es lo que vamos a valorar? ¿Se acuerdan o saben qué valoramos en la escala de coma de Glasgow? La escala de coma de Glasgow. Bueno, la escala de coma de Glasgow nos permite valorar la mejor respuesta ocular, ¿sí? Que está totalmente abierto, los ojos despiertos. Entonces le vamos a dar 4 puntos y cuando no tiene nada, 1. ¿Sí? Entonces vamos a valorar también la mejor respuesta verbal. Cuando alguien te responde
coherentemente, ¿sí? Le preguntas dónde estás, no sé, le empiezas a hablar y el paciente te responde cuerdo, ¿no? Sabe dónde está, qué le ha pasado, qué se encuentra, en qué tiempo, en fecha. Entonces ahí nosotros le vamos a dar un tiempo o un valor de 5, ¿no? Y lo otro, el movimiento de las 4 extremidades con su guante puesto, le dice, señor, si siente mi mano, apriéteme. Sí, lo mismo en el pie, si está todo ok, lo mayor puntaje va a ser 6, ¿no? Y cuando no hay ningún movimiento, le vamos a dar el mínimo puntaje, que va a ser 1. Y cuando uno se mueve y el otro no, le vamos a dar el puntaje del que se mueve, ¿no? Del mayor. ¿Sí? Y así nos permite a nosotros clasificar más o menos en cuánto se encuentra neurológicamente y podemos decidir o decir que este paciente, por ejemplo, está con una escala de coma de Glasgow de 13 a 15, se considera un TEC leve. Bueno, ya hablamos un TEC moderado, que se puede considerar, algunos autores lo consideran de 12 a 8, menor a 8, un TEC grave, ¿no? Esos TEC graves ya necesitan un manejo avanzado de la vía aérea. Y eso se refiere a un manejo avanzado de la vía aérea con algún dispositivo o la intubación orotraqueal como tal, ¿no? Entonces, esto nos permite valorar el déficit neurológico. Y hablábamos de la exposición, que generalmente lo hacemos en un ambiente cerrado, cuidando el pudor del paciente. Entonces vamos a conocer algo más acerca de medicamentos que influyen en el sangrado. Hay medicamentos que hacen que aumente el sangrado y hay medicamentos que hacen que disminuya el sangrado. Entonces vamos a empezar a hablar de algunos de ellos que para conocerlos y tener en cuenta cuando vamos a atender a un paciente que está sangrando, que por ahí pues podamos tener en consideración este tipo de situación, ¿no? De que aumenta o disminuye el sangrado. Por ejemplo, la aspirina. ¿La aspirina aumenta o disminuye el sangrado? Aumenta. Aumenta el sangrado, ¿no? Entonces la gente o el paciente que está tomando aspirina y tiene algún trauma, pues si no hemos tenido o si no tenemos control, pues el paciente va a aumentar el sangrado, ¿no? Va a aumentar el sangrado. Va a aumentar el sangrado. El clopidogrel, ¿aumenta o disminuye el sangrado? ¿En qué se utiliza el clopidogrel? Entonces, el clopidogrel se utiliza como alternativo, ¿sí? En paciente que se está infartando, ¿no? Le duele el pecho, se le aplasta como una pisada de elefante, está irradiado a la mandíbula, al hombro derecho, al brazo izquierdo, se está infartando, dice. Bueno, denle aspirina. No, es alérgico a la aspirina, no le podemos dar. Entonces, denle clopidogrel. Le hacen masticar 3 pastillitas, lo mastica y se lo traga, ¿no? Entonces, es un antiagregante plaquetario. Cumple la misma función que el ácido acetilsalicílico, que la aspirina, pero es de otra familia. Entonces, es lo mismo. Hay otros medicamentos como la acicimab que se utilizan en los pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente su corazoncito, ¿no? Le han hecho algún bypass, le han puesto algún catéter o algo. Entonces, este paciente generalmente salen con esta medicación de cardiología. La heparina se utiliza en los pacientes que tienen una alteración cardíaca, alguna valvulopatía, pacientes que tienen una cardiomegalia, su corazoncito es muy grande, ¿sí? Están con una insuficiencia cardíaca, se utiliza heparina, ¿no? 5.000 unidades cada 12 horas. Entonces, hablábamos que el aspirina, por ejemplo, le damos a los pacientes que se están infartando, pero ¿qué pasa si ya le hemos dado y el paciente tiene alterados los factores de la coagulación o está sangrando? No se puede revertir el efecto, no tiene un antídoto como tal, ¿no? Es decir, si ya tomó, no hay un medicamento que diga esto contrarresta el efecto del medicamento. Hay que ver si tiene alguna otra manifestación y después le podemos ayudar con algún medicamento. La heparina, que es un anticoagulante que se administra a los pacientes que tienen, por ejemplo, el corazón muy grande, las válvulas cardíacas funcionando mal. Entonces, si uno la administra y empieza a sangrar, tiene un antídoto. Se llama protamina. La misma cantidad de heparina que le han puesto, se administra la misma cantidad de protamina y esto va a hacer de que pare el sangrado, ¿no? Va a dejar de sangrar
el paciente. Vamos a ver si se está grabando ya. Un segundito. Se está grabando. Listo. Entonces, la ampollita de protamina intravenosa va a parar el sangrado, ¿no? La misma cantidad. Y hablábamos del Acicimab, que esto generalmente se utiliza en los pacientes que están internados en cardiología, ¿no? Que han tenido una cirugía, una angioplastía o algún tipo de cateterismo cardíaco. Entonces hay algunas recomendaciones que se deben seguir en cuenta porque estos pacientes no tienen antídoto. Uno de los medicamentos más comunes que utilizamos para parar los sangrados, es la vitamina K, ¿no? ¿En quiénes vamos a administrar? Entonces ya primero hemos visto los fármacos que hacen que sangre más. Ahora vamos a hablar de los fármacos o medicamentos que ayudan a controlar un sangrado, es decir, que bajan o que paran el sangrado. Y dentro de ellos tenemos la vitamina K. La vitamina K o fitomenadiona que se administra a los pacientes, por ejemplo, los pediátricos, ¿no? Cuando recién nacen, vieron que les ponen una ampollita en el muslo de vitamina K que se llama profiláctico para la hemorragia del recién nacido, es decir, medicamento para que el recién nacido no sangre. Entonces, con esto vamos a tratar de revertir un sangrado, ¿no? Un sangrado. Generalmente viene de 10 miligramos una ampollita, pero también viene de 1 miligramo, ¿sí? Hacemos la administración de una ampolla completa y después vamos a ver la necesidad de hacerlo generalmente cada 24 horas. Si es mucho el sangrado, podemos llegar hasta cada 8 horas. Esto está en boga o de moda ahora el ácido tranexámico. Es un medicamento que se utiliza para parar sangrados en la atención prehospitalaria. La ampollita viene de 1 gramo o de 1000 miligramos. También hay ampollas de 500 y también hay comprimidos de 500. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso. Una ampollita de estas se prepara en 10 centímetros de solución fisiológica y se va a pasar lento. O para no tener algún problema, porque si le pasan muy rápido y produce una vasodilatación, se le cae la presión arterial al paciente, debemos pasarlo en 100 centímetros en un suerito de 100 ml de solución fisiológica y lo pasamos en 10 minutos. Y así como que reponemos un poco de volumen para manejar una hipotensión permisiva en un paciente. Entonces, los pacientes que sangran no debemos reponer volumen por reponer, ¿no? Sino por metas, es decir, para mantener una presión arterial de 90 a 60 más o menos aproximadamente. Para la siguiente semana, ustedes quiero que lean todo lo que es presión arterial para poder ir hablando, intercambiando ideas. Entonces tenemos algunos otros tipos de sustancias como los agentes hemostáticos, que es decir, que son sustancias que se administran acá directamente sobre la lesión o se hace presión y va a dejar de sangrar el paciente. Esto generalmente se utiliza en la atención prehospitalaria y en los personal de las Fuerzas Armadas, ¿no? Hay agentes hemostáticos que son pasivos y hay agentes hemostáticos que son activos, ¿no? Entonces, estas soluciones de los agentes hemostáticos, los pasivos necesitan presión y tiempo, es decir, puede estar dentro de la gasa, agarro la gasa, introduzco en la herida y me quedo por lo menos unos 3 minutos. Si no utilizo un agente hemostático, el tiempo que necesito hacer presión en una herida sangrante grande va a ser por lo menos de 10 minutos. Entonces, eso nos va a ayudar para poder tener control de varias heridas sangrantes, ¿no? Cuando hablamos de agentes hemostáticos activos, estos son también sustancias que van a acelerar la cascada de la coagulación, ¿sí? Estos agentes o coagulantes tienen directamente algunas sustancias que van a actuar dentro de los factores de la coagulación. Para que se produzca el coágulo hay 2 reacciones, una intrínseca y una extrínseca, donde intervienen varias sustancias ahí, ¿no? Entonces, los agentes hemostáticos activos, esas sustancias las tienen. Es decir, ahorra todo el proceso porque de frente están mirando, están introduciendo lo que va a producir al final el coágulo, ¿no? Y hay algunos sellantes de fibrina que son concentrados de trombina y fibrinógeno que polimerizan para formar el coágulo de fibrina. Ha visto que se sella directamente, se introduce dentro de la herida
y eso aumenta de tamaño y se cierra la herida, ¿no? Entonces vamos a ver algunos videos más adelante que ustedes van a poder corroborar. Hay que hablar también de algunas otras condiciones médicas, como por ejemplo las enfermedades que tienen los pacientes que sangran, ¿no? Una de ellas es la tromboblastemia de Glassman, que es causada por la falta de una proteína en la superficie de las plaquetas. Es decir, las plaquetas no tienen de dónde se agarren entre plaquetas. Y es necesario para que las plaquetas se puedan adherir, unir, coagular, ¿no? Entonces, esta enfermedad es congénita. Si usted le dice que tiene tromboblastemia de Glassman, no va a poder parar el sangrado porque es muy difícil. Hay otras como la enfermedad de Jan-Bernard, es el síndrome de la plaqueta gigante. Normalmente, ¿cuánto de plaquetas debemos tener una persona adulta? Normalmente en la sangre, por milímetro cúbico. ¿Cuánto de plaquetas por milímetro cúbico? A ver, ¿quién se anima? ¿Nadie? Bueno, normalmente nosotros tenemos entre 150.000 a 350.000, incluso hasta 400.000 plaquetas. Algunos libros hablan hasta 450.000 plaquetas por milímetro cúbico. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Estos tienen menos de 100.000 o 100.000 plaquetas. Rápido se van a consumir, son grandotas, pero solamente actúan es una. Entonces, se consumen rápido y va a disminuir el volumen. Rápido se van a acabar, rápido se van a gastar porque hay poca cantidad. La enfermedad de von Willebrand es muy común, ¿sí? Esta es una enfermedad también por la falta de una glicoproteína. Entonces, el paciente que tiene von Willebrand generalmente conocen, ¿no? Ya han sido diagnosticados porque de pequeños les han mandado a hacer estudios o porque han estado con algún especialista, ¿sí?, en hematología y les han diagnosticado. La hemofilia es muy común, ¿sí? Entonces es muy común encontrar también pacientes que tienen hemofilia, que es por la deficiencia de factores de la coagulación como el 7 y el 9. Entonces el paciente tiende a sangrar, ¿no? Y como no se cumple toda la cascada para formar el coágulo, sangra. Vamos a hablar y habiendo estado en contexto de todo lo que influye dentro de un sangrado, vamos a hablar de hemorragias específicas. Y ahora necesito que todos participen, por favor. ¿Qué es lo que primero debemos hacer con este paciente? A ver, ¿qué debemos hacer primerito con este paciente? A ver, ahora, Recortar todo el cabello que está alrededor. exacto, ¿no? Primero vamos a hablar de nuestra protección, ¿sí? A ver, permítanme un segundito. Bueno, decíamos, hablaban del equipo de protección personal, de estar en un lugar seguro, después de recortar el cabello que está alrededor, decían, ¿no? Entonces, primero lo que vamos a hacer, en caso de que tenga un sangrado activo, decíamos, ¿se acuerdan en las fases? La primera fase, ¿cuál fase es? Quiero que se queden con esa información, ¿no? La primera fase es la fase de hemostasia, ¿no? Entonces, es la fase de cómo parar el sangrado, ¿eh? Entonces, este es su trabajo como proveedor de atención prehospitalaria, parar el sangrado. Después ya de antisepsia, si es que se puede. Y por último, restauración y cosmética. Entonces, nuestra tarea aquí, cuando llegamos y encontramos una persona sangrando, nuestra primera tarea
aparte de estar en un lugar seguro, con el equipo de protección personal adecuado, es parar el sangrado. Entonces agarramos una gasa, un apósito, hacemos presión directa y decía, si tenemos algún agente procoagulante, le ponemos ahí 3 minutos, ya paró el sangrado, pero si no tenemos nada, entonces vamos a hacer presión directa sobre esa lesión, viendo, siempre y cuando metemos el dedito para ver si no hay comunicación, no hay un hundimiento, hay una fractura, una salida de un hueso, entonces nos vamos a quedar unos 10 minutos que va a hacer que pare el sangrado. Seguidamente de eso, ¿qué vamos a hacer? Seguir evaluando al paciente, ¿no? Reconocer las pupilas para ver si hay alguna alteración en las pupilas, ¿no? Las pupilas generalmente son del mismo tamaño ambas y tienen un diámetro de 2.5 hasta 4 milímetros de diámetro, es decir, ese negrito redondito de ese tamaño. Las pupilas tendrían que ser del mismo tamañito. Si no son del mismo tamaño, a eso se llama anisocoria, ¿no? Es decir, una grande y una pequeña. Si hay pérdida del conocimiento, el paciente después del golpe, la contusión, se desmayó, tuvo náuseas o vómitos repentinos, se quedó dormido, se quedó inconsciente, empezó a hablar incoherencias. Esos signos o manifestaciones de que hay un trauma moderado a grave y que hay alguna alteración neurológica dentro, ¿no? ¿Cómo debemos manejar a estos pacientes? Primero, al paciente hay que ver si tiene signo de ojo de mapache, el ojo negro, signo de batalla, negro detrás de la oreja, si le duele el cuello y si el paciente está somnoliento, ha tenido náuseas, vómitos. Le vamos a canalizar una vía, poner un suerito en la mano con solución fisiológica y vamos a poder administrar algunos medicamentos. ¿Se acuerdan qué medicamentos ayudan a parar un sangrado? Vitamina K. Vitamina K. Sí, muy bien, pero antes de llegar a la vitamina K, algo más efectivo es el ácido tranexánico, ¿no? El ácido tranexánico. Una ampollita de 1 gramo de ácido tranexánico lo vamos a diluir en 100 centímetros de solución fisiológica y lo vamos a pasar en 10 minutos, ¿ya? Eso se vuelve a repetir cada 4 horas, porque el ácido tranexánico tiene un tiempo de vida de 4 horas. Después podemos seguir con la vitamina K o algunos otros medicamentos, ¿no? La oxigenoterapia. Todo paciente de trauma que ha sufrido un accidente y que ha tenido pérdida de sangre, debemos administrar oxígeno y de acuerdo al requerimiento, ¿no? Puede ser pacientes que llegan 1 litro, 2 litros, 3 litros, depende de cómo está oxigenando, de cómo está la mecánica respiratoria, de cómo está haciendo el esfuerzo respiratorio. Y por último, si el paciente está respirando muy rápido, está con los músculos del cuello, ¿sí?, muy esforzados, el músculo del diafragma muy esforzado, está hiperventilando muy rápido, muy profundo, más de 30 por minuto, más de 33 por minuto, a pesar de tener oxígeno, entonces le damos ventilación a presión positiva. ¿Y qué es ventilación a presión positiva? Es poner una máscara, ¿sí?, un BBM, un ambú, y empezamos a bolsearlo, ¿no? Contando más o menos entre 16 a 20 por minuto, dependiendo, es un trauma de cráneo, entonces va a tener que ir más o menos a esa velocidad. ¿Qué hacemos con este paciente? Paciente, ustedes llegan y lo ven sangrando por la nariz, ¿qué hacen? Les llega a ustedes, les dicen, yo les he visto que están estudiando, ayúdenme, por favor, ¿qué vamos a hacer con el paciente? ¿Qué vamos a hacer? Lo hacemos sentar, después colocamos los pulgares a la altura del tabique, hacemos una presión en la nariz y esperamos a que se coagule. Exacto, ¿no? Lo que vamos a hacer primero es hacer presión sobre la narina, hasta donde tiene la unión entre cartílago y hueso, que generalmente a ese nivel están los paquetes vasculares, ¿no? Tapamos de un lado, sigue sangrando por el otro lado, tapamos de ambos lados, ambas fosas nasales obstruimos y que respire por la boca, para eso lo vamos a limpiar, ¿no? Si sigue sangrando, entonces suponemos que el sangrado es del otro plexo vascular posterior. Tenemos aquí un acúmulo de vasos sanguíneos y en la parte posterior lo mismo. Entonces, si no es sangrando de aquí, de la parte de delante, es posterior. Y ahí ya vamos a valorar, ¿no?
¿El paciente está muy lejos del hospital o está cerquita? Si está cerquita, seguimos haciendo presión y lo vamos a llevar al hospital. Si está muy lejos, pues veremos la opción de canalizarle una vía, administrar ácido tranexánico. Si eso no es suficiente, hay que pues proceder a hacer un taponamiento nasal. Es decir, introducir una gasa humedecida con vaselina hasta el fondo que haga presión con el vaso sanguíneo sangrando. En caso de que eso no se pueda, podemos utilizar también una sonda Foley, una sonda vesical, una sondita que es como un tubito que se le pone en la orina para que salga por ahí la orina, perdón, y se infla por el costadito con solución fisiológica y hace una especie de globo, ¿no? Esto introduciéndolo dentro, a nivel más o menos del plexo vascular posterior, lo inflamos y eso va a hacer compresión y va a dejar de sangrar. Entonces lo que debemos hacer es que la persona esté cómoda, inclinada la cabeza hacia adelante. Ojo, nunca hagan que se incline hacia atrás, ¿no? Si se inclina hacia atrás, la vía respiratoria se va a alinear, ¿sí? Imagínense, esta es la vía respiratoria. A ver, vamos aquí. ¿Sí? Ahí, esta es la boca, arriba es la nariz. Así. Entonces, si yo le digo, mira al cielo, se va a alinear así, ¿no? Se va a poner hacia arriba. Entonces, la sangre puede entrar directamente hacia los pulmones. Si es poquito, al otro día va a botar un moco negro. Si es un poquito más, en una semana va a ser una neumonía. Si es mucho más, se va a broncoaspirar y terminan en la UCI para hacer el lavado, un lavado broncoalveolar. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Sangrado por el oído. ¿Qué hacemos? Está sangrando por el oído. ¿Qué hacemos? Inmovilizar el cuello, la cervical. Bueno, primero vamos a identificar de qué se trata, ¿no? Dos causas por las que puede sangrar. Uno, trauma, lo que usted acaba de decir, alguien se pinchó ahí o tuvo un traumatismo en la base del cráneo y está un sangrado adentro y por ahí es un desfogue, ¿no? Y lo otro, pues que tenga alguna infección del conducto auditivo del oído como tal, una otitis, ¿no? Se abomban y revientan y empiezan a sangrar porque al salir sale como pus de ahí, ¿no? Entonces, eso debemos identificar. Primero. Segundo, ya sabemos que es de trauma. Podemos, si vemos así un signo de battle manchado detrás de la oreja, signo de batalla, o el ojo negro, ojo de mapache, entonces decimos probablemente tenga una lesión de base de cráneo. Hay que corroborarlo si le duele y podemos poner un collarín cervical si es que es necesario. ¿Qué más? El sangrado ahí, ¿hay que taponarlo para que pare de sangrar? ¿Sí o no? No, ¿Por qué no? porque la sangre se puede acumular en el conducto auditivo externo y generar más dolor al paciente. Bueno, entonces si ustedes taponan, recuerden que la bóveda craneana, el hueso ahí como tal, no tiene escape, ¿no? Es un hueso sólido. Si ustedes taponan el orificio, hay un sangrado porque adentro se está creando una presión. Hay tres componentes adentro, ¿no? Dentro de la caja, dentro de la bóveda. Uno es la masa encefálica, lo otro es el líquido cefalorraquídeo y el tercero es la sangre. Cuando aumenta la sangre adentro, presiona el líquido cefalorraquídeo y el líquido cefalorraquídeo va a ir por la médula, ¿no? Por la columna, por en medio de la columna. Pero si ya no hay a qué sacar, no hay líquido cefalorraquídeo que sacar, entonces empieza a hacer presión sobre la masa encefálica, cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, pero no va a poder expulsarlo, entonces la sangre empieza a buscar una salida. Y al encontrar un conducto por acá, el conducto auditivo empieza a salir. Si ustedes presionan ahí, se va a generar una presión interna muy grande que va a terminar haciendo, perdón, daño adentro, ¿no? Por eso es que sangrado por el oído lo dejamos que siga sangrando. No vamos a taponar nada, más bien lo limpiamos y vamos a permitir que siga saliendo la sangre, ¿no?, del oído. ¿Qué hacemos si el paciente está sangrando por la boca? ¿Qué hacemos si el paciente sangra por la boca? Entonces lo que vamos a hacer aquí, como se ve en la imagen, ¿no?, es ponerlo de costado y recibir toda la sangre. No ningún dispositivo de aspiración de secreciones, nada, no les va a parar nada. Entonces ponerlo de costado, no, que no esté boca arriba porque se va a broncoaspirar, todo regresa hacia atrás, se va a broncoaspirar de costadito y va a poder sacar todo, ¿no? Y vamos a ver si viene de la nariz o la boca, de los pulmones o del estómago, ¿no? Si viene de los pulmones va a venir más blanquecino, con algún moco, secreciones.
Si viene el estómago, va a venir con los jugos gástricos un poco más oscuro y a veces con alimentos, ¿no? Solamente para conocimiento y podamos informar en el hospital de qué se trata, porque en la atención prehospitalaria no vamos a poder hacer más nada. Canalizamos una vía, le administramos oxígeno y volamos al hospital. Le podemos poner ácido tranexámico, ¿sí? Que nos va a ayudar a controlar un poco el sangrado. En esta imagen vemos, ¿sí?, lo que vamos a hacer a la inspección. ¿Qué es lo que vemos? Un cambio de coloración aquí, parece una herida lacerada, cambio de coloración en el trayecto. Parece que este señor era un conductor y esto probablemente sea un cinturón de seguridad, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a identificar a la inspección. ¿Qué veo? Después a la palpación, tal vez esté pálido. A la inspección también está un poco pálido. A la palpación tal vez esté frío, o esté caliente, o esté sudoroso. Entonces, ustedes, para reconocer una hemorragia interna, una hemorragia en la cavidad abdominal, hay varias formas que nos pueden ayudar. Primero, el color de la piel. Si está pálida, es que hay un sangrado adentro y por la parte de afuera se está cerrando los vasos sanguíneos para priorizar la parte interna. Segundo, que esté frío. Recuerdan que la sangre se encargaba de regular la temperatura. Si hay una vasoconstricción periférica, entonces si está frío afuera, es porque se está priorizando adentro y afuera no hay casi sangre. Entonces, pálido, frío, sudoroso, un sangrado interno. ¿Qué hacemos en ese caso? Canalizamos una vía, administramos oxígeno si es que lo requiere, administramos fármacos para el sangrado, como ¿qué? El ácido tranexámico, ¿no? La vitamina K, y lo vamos a llevar al hospital. En el hospital se le hará pues una ecografía de emergencia y veremos si es que por ahí necesita algún tipo de procedimiento quirúrgico, alguna cirugía, ¿no? El hueso que más sangra es el hueso de la cadera, el anillo pelviano. Entonces, al romperse, esto generalmente queda en el aire, ¿no? Y los paramédicos o el personal de salud dice, mira, ¿has visto o has escuchado una fractura de cadera? No, escucha, empieza a hacer libro abierto, libro cerrado, la maniobra, track, se va rompiendo, se va rompiendo, se va rompiendo. Cuando terminó de enseñar a todos sus compañeros, el paciente ya está totalmente destrozado, ¿no? Si ustedes identifican al hacer la evaluación a un paciente, le dice, señor, agarran la cadera, ¿le duele? Sí, me duele. Ya no hay necesidad de hacer ningún tipo de movimiento, más por el contrario, hay que hacer una restricción del movimiento, es decir, sujetarlo de tal manera de que no haga esto, ¿eh? Si está sujeto, no va a poder hacer esto, la cadera, no va a poder abrirse y cerrarse. Si no está sujeto, esto lo va a hacer en un bache, ¿no? Pum, golpea y se abre más, pum, golpea y se abre más. Y ahora en el mercado hay dispositivos de restricción del movimiento de cadera. Son muy caros, casi por los 2.000 soles, un dispositivo de esto, pero artesanalmente también podemos hacer con algún tipo de venda, ¿no? El sangrado vaginal, que es lo que le tiene miedo muchísimo personal de salud. Mucho personal de salud le tiene miedo. Antes decían que debemos hacer presión sobre la arteria que lleva sangre al útero, que está la aorta abdominal, debemos hacer presión, pero también privaríamos de sangre al resto del cuerpo, ¿no? Entonces es un poco complicado, y además de que no es específicamente, pues meto la mano y se hace presión, ¿no? Está dentro de la cavidad abdominal, entonces tendrían que subir con un puño puesto en la cavidad abdominal, que es un tanto difícil. Ahora, ya hay otras técnicas de ayudar a hacer el control del sangrado vaginal, como por ejemplo la posición de Trendelenburg, que ahora ya se ha descontinuado, no se recomienda, porque hay mucha gente que levanta demasiado los pies, y si son gorditos, pues el abdomen presiona el diafragma es el principal músculo de la respiración, y la persona no va a poder respirar adecuadamente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Además de que el cuerpo es tan sabio que después de 5 minutos empieza a mandar con más fuerza para que pueda irrigar los miembros inferiores. Lo que se recomienda, si lugares cerquita, es poner un apósito en la vulva, cruzar las piernas, poner un pañalito o un pañal de adulto y llevarlo al hospital lo más rápido posible, ¿no? El taponamiento se hace siempre y cuando la mujer que esté sangrando sea una mujer que ya ha tenido hijos, que no sea virgen, ¿no? Para evitar los problemas legales. Entonces, ¿cómo se hace un tapón? Gasita, algodón, cubrimos con una gasa, se hace como un conito. Ese conito se humedece con vaselina y se introduce girando en la vagina. Lo vamos a llevar al hospital. La técnica de SEA,
que es con una pinza, buscamos con un espéculo, abrimos, llegamos al cuello uterino, buscamos el vaso sanguíneo que está sangrando y lo vamos a pinzar, a apretar con la pinza. Entonces, de esa manera deja de sangrar. Después hay otros dispositivos que son los que más se usan, como por ejemplo el balón de Bakri, ¿no? Que es como un globito que tiene también su dispositivo de inflado. Entonces se mete dentro del útero, se infla y esto hace presión sobre las paredes del útero que está sangrando y va a dejar de sangrar. Es más facilito, ¿eh? Este es como una sonda. Aquí tiene un globo. Si esto está sangrando, entonces ese globo se infla y hace presión y va a dejar de sangrar. No quiere leer el video. Listo. Entonces, ¿qué hacemos si el paciente está sangrando por el ano, ¿no? Va a depender de la edad del paciente. Si es un paciente joven con que se siente, hace presión el esfínter anal y deja de sangrar. Si es un ancianito, un abuelito, donde ya los esfínteres no están bien sujetos, entonces no va a haber buena presión, no va a haber buena fuerza y puede sangrar, ¿no? ¿En quiénes sangra? Gente que tiene un hemorroides, paquetes vasculares aquí muy superficiales, que son estreñidos, que hacen mucha fuerza para poder hacer caca. Pacientes que han tenido un trauma, ¿no? Violación, se han caído de cola sobre algo. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? Si es un paciente joven, que haga fuerza, cierre, apriete las nalgas y lo llevamos al hospital. Si es un abuelito, ni siquiera va a poder ir sentado, ¿no? Porque se puede desmayar y caer. Entonces, ponemos un apósito en la colita, en el ano, y lo vamos a llevar semi sentado o recostado, con las piernas semiflexionadas hacia el hospital para que pueda ser revisado. También hay trauma del aparato genitourinario, es decir, del pene, ¿no? ¿El pene se fractura, sí o no? Sí, Sí. Entonces el término fractura hace referencia a la ruptura de un tejido, no necesariamente que sea óseo, ¿no? Cualquier otro tejido. Entonces imaginen que si se rompe aquí, si ustedes no hacen nada, esto se hace una bola, una sola bola grande, negra, y va a hacer presión sobre el mismo pene y va a tener partes que no van a llegar a irrigarse adecuadamente. Entonces, si se fractura el pene, hay que envolverlo como cualquier otra fractura, pero completo, todo el pene para que no se estrangule y para que no se hinche tanto, ¿no? Y llevarlo al servicio de urología, que ahí lo van a valorar. Ahora vamos a hablar ya hemorragias en las extremidades, sitios de unión primero, ¿no? Sitios de unión, el cuello, axilas e ingle. Aquí no se va a poder hacer un torniquete como tal porque no nos permite. Imagínense un torniquete en el cuello y terminamos matándolo. Un torniquete en la axila no va a hacer presión. En la ingle no va a hacer presión. Entonces, ¿qué procedimiento podemos hacer aquí? Agarramos un apósito de gasa y vamos a introducir gasas dentro de la lesión y ese proceso se llama empaquetamiento, ¿no? Empaquetamiento, es decir, un hueco aquí en el cuello sangrante, lo llenamos de gasa y le hacemos un vendaje en 8. Un hueco sangrante aquí, llenamos de gasa, hacemos un vendaje compresivo en 8. Lo mismo en las extremidades. ¿Y cómo se hace el empaquetamiento? Entonces, antes nos decían que pongamos la mano encima de la herida y eso va a hacer que pare de sangrar. Pero el hueco sigue llenándose de sangre, ¿no? Entonces, lo que hacemos ahora es identificamos la lesión, llenamos el orificio donde está sangrando. Una vez llenado, hacemos presión encima y ya no va a sangrar. Este tipo de procedimiento se hace en los sitios de unión y en las extremidades cuando hay una sola lesión. Eso se llama empaquetamiento. Bueno, ese es un video de práctica de empaquetamiento que ustedes lo van a realizar, ¿no? Y ahora sí, en las extremidades también podemos hacer empaquetamiento, presión directa, vendaje compresivo, pero aquí lo que nos va a interesar es qué tipo de sangrado. Es un sangrado masivo, múltiples fracturas, entonces directo nos vamos a ir al torniquete. Ya no hay que tenerle miedo, el torniquete no es la última opción de tratamiento. El torniquete es la primera opción para tratar heridas sangrantes, grandes, ¿no? En caso de que sea pequeñita, con una presión directa es suficiente. Este es un militar en la práctica que se está poniendo un torniquete solo, que no hay necesidad
Una persona entrenada se puede poner solo un torniquete. No hay necesidad de que existan varias personas, ¿no? Entonces, pasos para controlar una hemorragia. Si son las extremidades, si es es una sola herida, presión directa sobre la lesión. ¿Sí? Después agarro una venda y va a hacer un vendaje compresivo. Vendo donde está la herida. Por último, si eso no es suficiente, o si hay múltiples heridas sangrantes, hay que utilizar algún tipo de torniquete. Y aquí hablamos de varios tipos de torniquete. Los CAT, Combate Advanced Tourniquet, ¿sí? Después hablamos de soft, de diferentes generaciones, ¿no? Entonces, la mejor opción de control del sangrado en miembros, es decir, en las extremidades superiores e inferiores, cuando hay un sangrado masivo, es el uso de un torniquete. Cuando nosotros, ¿cuánto de sangre tenemos nosotros habitualmente? A ver, ¿cuánto de sangre creen que tenemos? ¿Cuánto de sangre creen que tenemos? Eso es en función a nuestro peso, ¿no? De 65 a 70 ml por kilogramo de peso. Saquen su cuenta ustedes cuánto de sangre deberían tener. Esto nos permite a nosotros hacer cálculos del manejo de las hemorragias en ambientes prehospitalarios y lo clasificamos al sangrado de acuerdo a la cantidad de volumen que ha perdido. Entonces hablamos en porcentaje. Una persona que tenía, por ejemplo, no sé, 6 litros y ha perdido el 15%, hasta el 15% de sangre, está con un shock hipovolémico grado 1. Una persona que ha perdido entre el 15 al 30% de su sangre está con un shock hipovolémico grado 2. Una persona que ha perdido entre el 30 al 40% de su sangre está con un shock hipovolémico grado 3. Y una persona que ha perdido más del 40% está con shock hipovolémico grado 4. Entonces, esto nos permite clasificar, porque sintomatológicamente también hay algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, en grado 1, el pulso está a 100, está dentro de los valores normales, porque dice que en emergencias el pulso tiene que contabilizarse de 60 a 100 y eso es normal. La presión arterial de 120 para la sistólica, 70 para la diastólica, normal, y no hay un aumento en la presión de diferencia. La frecuencia respiratoria se mantiene dentro de lo normal, no hay ningún cambio. En un shock hipovolémico grado 2 no hay cambio en el pulso, no hay cambio en la presión arterial y la frecuencia respiratoria recién se acelera un poquito. En shock hipovolémico grado 3 hay un cambio en el pulso, se acelera un poco, disminuye la presión, ¿sí? Y aumenta la frecuencia respiratoria como mecanismo de compensación. En un shock hipovolémico grado 4 ha perdido más o menos mayor o igual al 40%, aumenta el pulso, disminuye la presión arterial, ¿sí? Y va a disminuir la presión de diferencia y el aumento de la frecuencia respiratoria. Pacientes ya en esta etapa son pacientes críticos que ya están complicados en situación de salud. Debemos tener en cuenta también, además, algunas consideraciones especiales, como por ejemplo los deportistas. ¿Los deportistas tendrán más altos los signos vitales o más bajos? Más altos. Más alto. Por ejemplo, el pulso, ¿cuánto tendrán un deportista? El pulso en un adulto normal es de 60 a 100, decíamos, ¿no? Hace ratito. Un deportista, ¿cuánto de pulso debe tener normalmente? Hablamos de deportistas de élite, ¿no? Que entrenan todos los días, hacen deporte de competición. ¿Cuánto creen? Más, 110. más bajo, ¿sí? Porque ellos no necesitan hacer tanto esfuerzo para mandar la misma cantidad de sangre que mandamos nosotros los que no hacemos deporte. Entonces ellos tendrán una frecuencia cardíaca de 55, 54, 53 y es normal para ellos. En cambio nosotros 60, 80, nosotros salimos, corremos un poquito y nos estamos muriendo, pero aquellas personas que hacen deporte de competición, mucha actividad física, normal para ellos, ¿no? Es como si estuvieran caminando. Entonces a eso se refiere, ¿no? Que la presión arterial está más baja, la frecuencia cardíaca está más baja, la frecuencia respiratoria está más baja, los signos vitales lo tienen más bajos. Los pacientes geriátricos, es decir, los abuelitos, por el contrario, ¿no? Ya sabemos que esos pacientes tienen muchas enfermedades, como por ejemplo la hipertensión, y eso hace que tengan una presión arterial más elevada. Debemos tener en cuenta también eso. ¿Qué medicamento está usando? ¿Sí? El paciente tiene un marcapaso. Es muy común encontrar pacientes en Bolivia con marcapaso por la enfermedad de Chagas, ¿no?
una miocardiopatía dilatada, un corazoncito grande e insuficiente, para compensar le han puesto un marcapaso. Pacientes pediátricos, cuando más chiquito seas, más rápido lates corazoncito, más rápido respira sus pulmones. Conforme vas haciéndote grande, se van haciendo más lento, ¿no? La frecuencia respiratoria de un recién nacido es de 35 a 50. ¿Sí? La frecuencia cardíaca de un recién nacido es de 120 a 160 latidos por minuto. Las pacientes embarazadas están hemodiluidas, es decir, aumenta su volumen de sangre, pero están anémicas, ¿no? Porque imagínense, tremendo peso grande en el abdomen, mucho líquido, pero los glóbulos rojos no han aumentado, entonces tiene una anemia fisiológica. ¿Cómo debemos hacer nosotros para manejar hipotensión permisiva? ¿Y a qué se refiere hipotensión permisiva? Si un paciente ha sangrado, no hay que ir y ponerle volumen, 2 litros, 3 litros, nada de eso. Se pone un suerito, ahí tenemos solución fisiológica, la primera opción. Si tenemos por ahí Ringer lactato, sería excelente. Le ponemos el Ringer lactato, que es la mejor opción para reponer volumen, y manejamos una hipotensión permisiva. ¿A qué se refiere hipotensión permisiva? Una presión que no sea tan baja como para que no llegue sangre a todo el cuerpo, pero que no sea tan alta como para romper el coágulo y empiece a sangrar de nuevo. Y hablamos para la gente que tiene un trauma en la cabeza de una presión de 100, más o menos 170. Para la gente que no tiene trauma en la cabeza, tiene trauma en el resto del cuerpo, una presión entre 90 a 80 para la sistólica y 50 a 60 para la diastólica, ¿no? Administrar ácido tranexánico para impedir que siga sangrando y administrar sangre completa en el caso de que el paciente ha perdido mucha sangre. Entonces, los deportistas, los signos vitales están por debajo de la media. Decíamos, ¿no? Frecuencia cardíaca baja, frecuencia respiratoria baja, presión arterial baja. Los geriátricos, los signos vitales están sobre la media, es decir, puede haber alguna alteración, ya sea en la presión arterial sobre todo, ¿no? Existen algunas enfermedades de base, ya lo habíamos hablado, ¿no? Hablábamos de varias enfermedades, la enfermedad de von Willebrand, la hemofilia, Jens-Bernau, etcétera, etcétera. Debemos tener en cuenta también si hay un marcapaso, ¿no? Si el paciente tiene un marcapaso, no esperen que el corazón aumente para compensar la falta de volumen, porque el marcapaso se va a un determinado número, se programa en 72, 73, 74 y de ahí no se va a mover por más que el paciente se esté muriendo. No van a ver, eso no va a existir en el paciente que tiene marcapaso. ¿Sí? No va a haber un cambio en la frecuencia cardíaca. En las gestantes, ¿qué debemos priorizar? ¿A la mamá la atención o al feto? ¿A quién priorizamos la atención en la gestante? Una mujer embarazada que tiene un traumatismo y está sangrando. ¿A la mamá o al feto? A la madre. ¿Por qué? Porque si la madre está bien, entonces el producto también va a estar bien, ¿no? Entonces priorizamos a la madre, la atención de la madre, ¿sí? Entonces va a depender la lesión o las alteraciones, va a depender de la edad gestacional, ¿sí? Y están hemodiluidos. Decíamos que la mujer embarazada está hemodiluida, entonces tiene poca sangre, tiene mucho volumen. Entonces, como resumen, manejamos una hipotensión permisiva, después, es decir, vamos a reponer volumen de acuerdo a las necesidades. Hipotensión permisiva, es decir, para traumatismo de cráneo, de 90 a 100 para la sistólica, de 60 a 70 para la diastólica. En una enfermedad de otra parte del cuerpo, un traumatismo, de 80 a 90 para las sistólicas y de 50 a 60 para la diastólica. Ácido tranexánico para impedir que se siga sangrando el paciente. Y por último, si es que tenemos acceso a sangre, la sangre se repone con sangre, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es detener el sangrado. Ningún líquido que ustedes pongan va a ser tan bueno como la sangre, ¿no? Ponemos líquidos para que ayudemos en algo, en el volumen, ¿no? Recuerden que no es meter volumen por meter. Imagínense, llegan ustedes, le ponen 1000, 2000 de solución fisiológica, eso no va a ayudar en nada. Más por el contrario, va a aumentar la presión, va a salir con más fuerza y como las plaquetas están diluidas, los factores de la coagulación están diluidos, empieza a sangrar de nuevo. Entonces, volumen de acuerdo a lo que necesita nada más, ¿no? Use la valoración primaria para identificar factores que ponen en riesgo la vida. Cuando hablamos de valoración primaria, estamos hablando de cuando llegamos a escena, que el lugar es seguro, que no está pasando nada,
que no hay agresión por terceros. Entonces, eso debemos verificar, salvaguardar la seguridad de nuestro equipo. Optimice la oxigenación. Todos los pacientes que han sangrado mucho hay que ponerle oxígeno dependiendo de lo que necesite, ¿no? Puede ir de 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, 5 litros, dependiendo de la necesidad del paciente. Evalúe la necesidad de reemplazar volumen. Es decir, si el paciente, imagínense, ya usted ha puesto varias veces 200 fisiológico, mantiene la presión de 90 a 60, empieza a bajar, le pone 200 más y así vamos a ir reponiendo de acuerdo a la necesidad. Entonces, a los pacientes que sangran, decíamos que la sangre es un termorregulador, tienden a enfriarse. Por eso, por más que ustedes estén a las, no sé, 4 de la tarde, 3 de la tarde en Santa Cruz, sudando de calor y el paciente ha sangrado, toquen, acérquense y toquen, van a ver que está pálido, frío, sudando y de frío el paciente. Entonces, abríguenlo, pónganle una frazadita encima y llévenlo al hospital. Entonces, no podrá detener las hemorragias internas en lugar del hecho. No se ponga a parar una hemorragia interna. Hay que ponerle ácido tranexámico, le ponemos volumen de acuerdo a las necesidades y lo vamos a llevar al hospital lo más rápido posible, ¿no? El traslado es rápido en el paciente. Es fundamental que se realice un traslado que está sangrando internamente porque no vamos a poder controlarlo en el ambiente prehospitalario, ¿no? Porque en el hospital ya hay otros dispositivos que nos van a ayudar a hacer el control. ¿Dudas, preguntas respecto a este tema de control de hemorragias? Ojo que nos falta la parte práctica, ¿no? ¿Ninguna? Bueno, entonces estamos a la espera de la confirmación de los códigos de acceso. Ustedes saben que viene de Estados Unidos esos códigos, así que en cuanto nos dé, señor Juan Carlos nos autorice, les hacemos una demostración con el encargado del sistema para que les permita poder tener acceso a la plataforma. ¿Listo? Entonces, las clases quedan grabadas para que ustedes las puedan revisar. Las vamos